no vaya Vale, a ya pasarte que de golpe. Cuando vais al cine, Ahí. Venga, pues empezamos. Samuel, presentamos esto. Bueno, ¿qué tal si con un par de oraciones presentamos esta reunión? Dos. Mandar que tú quieras. Chicos, un par de ellos, venga, voluntarios. Ya, papito. Sí, Señor, yo te doy gracias, Dios mío, por estar en tu presencia, Dios mío, y por estos estudios tan preciosos, Señor, dirigidos por tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, por nuestro hermano Eugenio, Dios mío. Bendícele, dame manera, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este día, por estos jóvenes que hemos venido a aprender de ti, a aprender de tu palabra, Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Sí, Señor. De igual manera, nos presentamos delante de ti, Señor. Y te rogamos que esta noche nos hables a nuestras vidas, Señor. Te ruego que aclares nuestras mentes, Señor, y prepares nuestro corazón, Señor, para tu palabra. También te pido, Señor, que tomes la boca de nuestro hermano Eugenio, Señor, para que pueda explicarlo con los dichos de tu boca, Señor, y con esa claridad, Señor, para que podamos entenderlo, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, y por cada joven que aquí se encuentra, Señor. Ministra tú, Espíritu Santo, y toma el control, Señor, de esta reunión. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, deciros que esta noche, nada más llegar a casa, subiré la clase de la semana pasada, que es que como se grabó en un formato he tenido que hacer algunos arreglos, pero ya esta noche seguramente estará en el canal y mañana, si edito pues intentaré subir los dos, ¿vale? Ya se lo comparto a Samuel, por si queréis seguir. Hay cosas, es mucha información lo que damos, entonces es muy difícil que en una clase se os quede todo, es muy complicado. Hoy va a ser más rápida incluso porque una imagen dice más que 1000 palabras. La semana pasada comencemos hablando ¿de qué? ¿De quién? Del anticristo. Conociendo al anticristo es el lado opuesto de Cristo, ¿vale? Mirarlo como el lado opuesto de Jesús. De hecho, le imita en muchas cosas y hoy, sin introducción y sin nada, vamos directamente a entrar en materia. Como la semana pasada hablemos del anticristo y hablemos de dónde surge, hablemos de la estatua y hablemos de unas cuantas cosas, eso ya, si queréis, mañana, cuando yo envíe el enlace, pues lo escucháis y podéis refrescar ese dato. Pero vamos a empezar esta clase con ahí las características. Las características del anticristo. Mirad, si os dais cuenta, voy a hacer zoom, no sé si se verán. Yo que cojo imágenes, a ver, quizás no es lo que vio, quizás, no, sé que es oscura, quizás no es lo que vio Juan, pero parecido, más o menos es lo que vio. Salir del mar, una bestia con cuerpo de leopardo, los pies son como de oso. Eso era lo que estuvimos hablando. ¿Qué simbolizaban las bestias? ¿Os acordáis algunos? Los imperios. Imperios. Las bestias simbolizan en la Biblia imperios, ¿vale? El león, ¿qué simbolizaba el león? ¿Os acordáis? ¿Vale? El segundo, el oso, ¿os acordáis alguno? Sí. Los medos Persas. y el leopardo. Grecia y la bestia terrible, roja, ¿no? Vale. Bien. Características del anticristo. Ahí hay algunas de las características de cómo será este personaje y vamos a que veáis cómo será cuando surja. Miren, vamos a ir a la primera. Daniel 8:23
Yo leo, y vosotros leéis también ahí en vuestra mente, dice, al fin del reinado, ¿de quién? De estos. De estos. ¿Qué estos? Vamos a ver, al final del reinado de estos. Dijimos que había 4 imperios que habían surgido desde Babilonia, pero desde Babilonia ya había habido más imperios atrás. O sea, Babilonia no fue el primer imperio que dominó la tierra. La Biblia a día de hoy habla, hubo anteriores a Babilonia, luego vamos a ver que hubo más imperios, y luego vamos a ver, cuando dice al final del reinado de estos, vamos a ver quiénes son todos estos, ¿vale? Pero llegará un momento en que todo gobierno humano que ha habido en la tierra, que si remontamos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pero anterior ha habido más, como Egipto y Mesopotamia, que luego lo vamos a ver, al final de todos esos surge un nuevo imperio, que es el de los pies, los dedos, 10 dedos, 10 gobernantes, es un reino que en parte será frágil, en parte será fuerte. Pues al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Mira de dónde surge el anticristo. Cuando llegue al colmo. ¿Al colmo de qué? De males. O sea, el anticristo no surge de la paz. El anticristo surge de un caos. De un caos para el mundo. Cuando lleguen al colmo los transgresores, cuando ya no sepan qué hacer. ¿Por qué? Por el arrebatamiento de la iglesia, el mundo está en un caos y los transgresores ya no saben qué hacer, ya han llegado al colmo. Y en medio de toda esa ruina, porque no puede ser de otra manera, porque el anticristo, como es enviado por Satanás, tiene que salir de las ruinas, como él es. Cuando llega al colmo se levantará un rey. La palabra rey también se puede traducir como gobernante, porque el anticristo no será un rey de un país, más bien será un gobernante de una nación, que en este caso él va a representar a naciones. Luego eso ya se verá más tarde. Él será cabeza de naciones. Pero se le llama rey por el poder, porque cuando uno reina en un lugar se llama rey. O sea, por eso se le llama rey. No es que sea como el rey Felipe, no, sino que tendrá un poder como un rey, un lugar de gobierno, una jerarquía. Se levantará un rey, número 1, mira, altivo de rostro. O sea, cuando el mundo vea al anticristo en su cara, van a notar algo. En su cara lo van a notar. ¿Eso está grabando? Sí. Vale. En su cara lo van a notar. Van a notar. Muchas veces dice que la cara es el espejo del alma. Y es que es verdad. Tú ves a una persona. Mira, hoy lo voy a decir porque no está aquí. Pero vuestro pastor transmite paz. ¿He visto una persona que transmita tanta paz? Yo le vi y le digo, es que transmite paz. Incluso una de las veces vine a tomar café, él estaba ahí preparando su café, su cara transmite paz. Hay gente que su cara transmite tranquilidad, paz, pero hay gente que en su cara se le ve que está mal. De hecho, él tiene que decir, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, su cara desencajada. El anticristo, por mucho que lo quiera ocultar, no lo puede ocultar. Esto pues nos enseña que las cosas no se pueden ocultar. Hoy cuando iba a visitar con algunos jóvenes, Juan y el Aarón del coro de la iglesia, le decía, hay cosas que no se pueden ocultar. O sea, si, el otro día ellos estaban adorando y cayó una gloria y dije, es que estáis ahora en un nivel que no podéis bajar de nivel, porque eso no se puede ocultar. Y le dije, pero cuando alguien está seco, tampoco lo puede ocultar. No vamos a poder ocultar lo que somos. Eso va a salir, sí o sí sale. Entonces, creo que es el tiempo donde la juventud se tiene que llenar de Dios, porque eso se nota, eso te lo van a notar.
El anticristo le van a notar altivo de rostro y entendido en enigmas. Escuchad, el anticristo, muchas veces el diablo creemos que es un tonto, que no, el diablo es inteligente, ya por diablo es inteligente. O sea, el anticristo será una persona poseída y lo va a llenar Satanás. En Apocalipsis 3 dice que le da su trono y autoridad, lo va a llenar de sabiduría diabólica, animal y terrenal. O sea, el anticristo va a tener una claridad al mundo para solucionar problemas. Hoy que el enigma más grande hoy día, por ejemplo, de la arqueología, las pirámides, Giza, hasta el día de hoy, que se están descubriendo, que si hay unas estructuras abajo, nadie sabe cómo las han construido, que se lo pregunten luego al anticristo. Se ha entendido en enigmas. Mira si se ha entendido en enigmas, que hay un dato en el libro de Ezequiel, cuando en los libros proféticos leáis, profetiza contra el rey es Satanás. Por ejemplo, profetiza el rey de Tiro, el rey es Satanás. Profetiza a Faraón, rey de Egipto, es Satanás, es una representación de Satanás. Pero cuando hable de príncipe, ¿a quién se está refiriendo? Al anticristo. Dice, profetiza y levanta endecha con el rey, el príncipe de Tiro. Hay un momento en el que el príncipe de Tiro le dice Dios, porque te crees más sabio que Daniel. O sea, ahí Dios nos muestra que el anticristo tendrá tanta inteligencia humana, diabólica y animal, que él mismo se va a comparar con Daniel. ¿Qué dijimos la semana pasada de Daniel? Daniel fue el hombre que más revelación ha tenido de toda la Biblia. O sea, lo que Dios interpretó o mostró a Daniel, no se lo mostró a ninguno. Mira que Juan vio el Apocalipsis, pero que antes del Apocalipsis, estamos hablando que Apocalipsis no lo entiendes si no hubiese existido Daniel. Daniel era entendido en todas las facetas. De hecho, le hicieron jefe de sátrapas, de astrónomos, de entendidos. Era como el profesor de los profesores, era la cátedra de toda Babilonia. O sea, no fue mal porque él no quiso. De hecho, fue embajador de Babilonia. Hay capítulos en el libro de Daniel donde Daniel no aparece, porque Daniel posiblemente estaba fuera del país representando el país. O sea, Daniel fue como un tipo gobernante. Fíjate cómo es Daniel, que en Mateo capítulo 2, cuando los magos vienen a adorar a Jesús, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La palabra magos significa astrónomos. La Biblia dice, la única conexión que hay entre los magos y la Biblia, fíjate, unos astrónomos vienen a adorar, ¿por qué? Porque no lo ha dicho una estrella. O sea, habéis leído en el cosmos que ha nacido el rey de los judíos y que ha nacido aquí. ¿Y de dónde venís? Del oriente. La palabra oriente tiene que ver con las tierras de Babilonia. Y cuando dice, vimos salir, hablando de la estrella, la idea es, la vimos salir detrás del horizonte. Ellos estudiaron la estrella, vieron su curso, miraron el cielo. Un astrónomo se dedica a leer las estrellas, el cosmos. Y yo no sé cómo, pero ellos vieron y dijeron, a ver, en tal lugar ha nacido el rey de los judíos. Porque Dios ha pintado su obra de la redención, Dios la ha dejado escrita ahora en la palabra, Dios ya se la había revelado a los profetas, la tierra nos habla de la historia de la redención, pero no solamente la historia y los profetas, la tierra también, porque la Biblia dice que lo visible de Dios, lo invisible se hace visible desde la creación del mundo, de modo que nadie tiene excusa. O sea, el mundo entero te habla de la historia de cómo Dios ha salvado al hombre. Pero es que los cielos también, porque dice Salmo, los cielos cuentan tu gloria. ¿Y cómo la cuentan? Porque hay una historia. Pensar en el cielo como un lienzo y Dios como un pintor. Y Dios decidió pintar la redención en las estrellas. Yo no la sé leer, porque no soy astrónomo. Pero un astrónomo entendió que en el cielo había una historia. ¿Quién le enseñó a leer las historias de Dios
en el cielo. La única conexión que hay en la Biblia es que Daniel le hicieron jefe de astrónomos. Entonces la única conexión que hay es que fue Daniel el que les enseñó a los magos, a los astrónomos, a leer el mensaje que Dios había plasmado en las estrellas. O sea, lo que tenía Daniel no se puede explicar. Bueno, pues el anticristo es tan inteligente que dice, te crees más sabio que Daniel. Pero si me sorprende que él se crea más sabio que Daniel, más me sorprende que Dios se sienta orgulloso. ¿Tú qué te piensas? ¿Que eres como mi Daniel? ¿Te imaginas que te diga Dios? ¿Qué te piensas? ¿Que eres como mi Samuel? Mira que hay seres humanos y diga, ¿eres como yo? Qué alegría, ¿no? Entendido en enigmas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué no con fuerza propia? El contexto está, Apocalipsis, capítulo 13, que le dice, mira, lo voy a leer, porque esto tiene una conexión, dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. ¿Por qué no con fuerza propia? Porque su fuerza es diabólica. Causará grandes ruinas y prosperará. Y hará esta palabra, un árbitro. Es un árbitro en un partido de fútbol. En un árbitro, bueno, los madridistas dirán, van en contra del Madrid, que no, el Madrid no sabe jugar. Un árbitro es el que está en medio, que ni se vuelca a unos ni a otros. Es decir, él va por libre. Él está en el juego, pero ni está con un equipo, ni está con otros. ¿Por qué el anticristo va a prosperar? Porque aunque esté en medio de los imperios, él va libre. Él no se inclina por uno ni por otros. O sea, el anticristo, cuando empieza a gobernar, él va libre, él va por su cuenta. ¿Por qué va por su cuenta? ¿Qué hemos dicho? ¿Que el anticristo es lo opuesto a quién? Si os dais cuenta, cada vez que yo hable de las características del anticristo, podéis pensar que todo lo contrario lo hizo Jesús. El anticristo hará arbitrariamente, es decir, yo como un árbitro, yo no estoy a favor de ninguno. Yo estoy en el juego, pero yo voy libre. Yo estoy por encima de vosotros, yo digo, falta, penalti, esto no se puede hacer, pero a mí nadie me controla. Porque si tú me quieres controlar, te saco tarjeta roja. Pues el anticristo va a ir libre gobernando. Fíjate, si va libre, que es una característica de Jesús, que dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Y yo no digo nada por mi propia cuenta, sino lo que oigo del Padre es lo que digo. Pues el anticristo es lo opuesto. Si vemos en Jesús un sometimiento en el misterio de la deidad, imagínate, el anticristo es todo lo opuesto. Destruirá a los fuertes. Los fuertes tienen que ver con los fuertes de las naciones. O sea, esos fuertes son el mundo. O sea, la gente que tiene poder político a nivel global. O sea, él no se va a enfrentar a... No, vamos a ver. No veáis el surgimiento del anticristo como un superhéroe que nadie puede con él y que ¿cómo lo diría? Que va a ser todo muy rápido. No, habrá gente, gobiernos que están en contra de él. ¿Tú sabes el mundo hoy día? El mundo hoy día está siendo gobernado por lo que vemos y por lo que no vemos, por lo que sabemos y por lo que ignoramos. Esto de las sociedades secretas, eso es cierto. Hay sociedades que eran secretas que ya no lo son. Los masones eran secretos cuando comenzaron, eran secretos. Ahora ya no, porque ahora ya puedes apuntarte a ser masón. Que a lo mejor desconoces secretos. Hay secretos ocultos de la francmasonería que no se conocen, pero ya no es una sociedad secreta, porque existen los masones y lo saben. Y de hecho, hay templos masones, y tú te vas y te apuntas, quiero ser un masón. Yo conocía a uno, que iba por el grado 20 y tanto, y hablas con él
ya no es. Pero dentro de la masonería hay algo oculto. ¿Quiénes eran ocultos hasta que, bueno, y siguen siendo los Illuminati? Bueno, vale, era una sociedad que nacieron de los masones y fueron ocultos un tiempo, pero se han sacado cosas a la luz. Pero es que hay más sociedades. Están los Skull and Bones, calaveras sin huesos, que son números 322. Esto está en Estados Unidos. Esos adoran directamente a un búho y lo queman, dicen algunas filtraciones que queman hasta niños. Es una representación del dios Moloch de la Biblia. O sea, todas las sociedades que hay secretas, incluso el Club Bilderberg, eso es secreto en parte. Eso es secreto, digo en parte porque se sabe cuándo se reúnen, pero es secreto porque nadie puede entrar sino los que ellos quieren. Fíjate el poder que tienen esta gente, que se celebró en España, en Madrid, fue el rey y le echaron a Juan Carlos. Le dijeron, no puedes pasar. O sea, tiene tela que el rey de un país no pueda entrar en un hotel. Sin embargo, echaron al rey y dijeron, tú has sido invitado. Invitaron a la reina Sofía y al rey Juan Carlos y le dejaron fuera. Ese es el poder que tienen las sociedades secretas. Ahí se deciden muchas cosas. Y se han decidido muchas cosas. Pues este destruirá a los fuertes. Habrá gente que se oponga a él. Luego, de hecho, hay un momento en la escatología donde los reinos del norte y los reinos del sur se unen para hacer guerra contra el anticristo. Porque poco a poco desde Europa se está intentando gobernar el mundo entero. Porque cuando Cristo venga, el mundo se divide en 4. Imaginaros. Mirad las baldosas, 4 baldosas, ¿no? Pues el mundo se divide en 4 y en el centro está Jerusalén. Pues el anticristo gobierna una baldosa. Las otras 3 las siguen gobernando hombres. Pero ven en una de las baldosas que gobierna el anticristo cómo poco a poco va a conquistarlas todas. Entonces hay los reinos del norte y los reinos del sur se oponen al anticristo. De hecho, luego vamos a ver que la Iglesia Católica se opone al anticristo. ¿Por qué? Porque hoy día la única motivación de adoración, la Iglesia Católica subsiste porque hay una adoración en ella. Ya se ha muerto el Papa. Mira cómo tiene el mundo entero. O sea, el Papa no puede venir, no puede hacer una vida normal. El Papa es un dios para los católicos. Literalmente, es un dios. Cuando el anticristo surja y el falso profeta haga una campaña para adorarle, ¿tú te crees que la Iglesia Católica le va a dejar? De hecho, luego veremos que él, no él, ha influenciado tanto el anticristo en la mente de los gobernantes que van a Roma y la queman. El Vaticano, en día de gran tribulación, será quemada. Porque ya ocurrió una vez y volverá a ocurrir. ¿Y le echaron la culpa a quién? A los cristianos. ¿Por qué Nerón mandó matar a todos los cristianos? Porque se quemaron 2 casas, las casas eran así, estaban una enfrente de otra. Dice Plinio el Viejo que no fueron los cristianos, que se incendió una casa y contaminó otra, y esa otra, y medio Roma se quemó fuego, y Nerón, poseído por algo satánico, echó la culpa a los cristianos. Por eso mandó matar a tantos cristianos. Pero Roma se quemó habiendo un gobernante satánico. Ocurrirá algo similar en la gran tribulación. Luego lo veremos, Apocalipsis 17, que quemarán a fuego a la gran ramera. Y en el estudio veremos cómo literalmente la gran ramera es la Iglesia Católica, que es la madre de todas las abominaciones. Pues el anticristo se va a oponer a todos ellos. Pero aparte de destruirles a ellos, dice, y al pueblo de los... Eso se refiere principalmente a Israel. Principalmente esa palabra es a los judíos. ¿Qué más cosas? Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Leerlo al revés. Con el engaño prosperará. Eso sería lo normal, ¿no? Tú quieres prosperar, el anticristo por medio de engaño va a prosperar. No, aquí dice, con su sagacidad
¿Hará prosperar él? O sea, todo el mundo prosperamos engañando. Pues él, ¿cómo hará para que el engaño? O sea, no necesitará ni el engaño. Lo hará de una manera tan increíble que no necesitará engañar a la gente. Vamos a ver, ¿quién gobernó sin engañar a nadie? A un país. Un ejemplo. Y todos estos son destellos del anticristo, de un espíritu anticristo. Hitler. ¿Engañó a alguien Hitler? O sea, dio un golpe de estado no, él se subió, puso su proyecto y convenció a Alemania de que los judíos, los gitanos y los polacos eran una enfermedad maligna que había que exterminar en el mundo. Y nos llamó ratas, portadores de enfermedades mortales. Los convenció. De hecho, en el juicio de Nuremberg, cuando cogieron a los nazis, cuando el Tercer Reich se derroca, los nazis de alto cargo se pusieron en el juicio y dijeron: nosotros no hemos cometido ningún delito. No es que vosotros habéis robado a la gente. No. Se estableció que se podía, donde conquistabas, te quedabas todo. De una manera más sencilla para que lo entendamos. Yo dije: nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no robamos, expropiamos. No, pero es que es robo. No es robo. ¿Pero por qué no es robo? Porque así el Führer lo estableció, que expropiar no es delito. Y ellos, donde, tú imagínate, venían al Lianchi, un montón de ejércitos, nos echaban a todos fuera a las calles, nos mataban y se quedaban con las casas. Ellos decían: eso no es robar. Porque en España no era delito hacer eso. Pues en Alemania no era delito sacar a unos gitanos o a unos judíos también, matarlos y quedarse con sus propiedades. Decían que no hemos robado. Y entonces un cristiano que estaba en el juicio popular les dijo: pero hay una ley que os condena. Fíjate que el cristiano no dijo: oye, pues no es así. No, lo dijo: vale. En Alemania, bajo el nazismo, era legal expropiar. Sí, pero hay una ley por encima de esa. ¿Cuál? Dijo: vuestras conciencias. Sabéis que lo que habéis hecho está mal. Y por eso les condenaron. Porque un cristiano estableció la ley de la conciencia por encima de la expropiación. Pues yo no sé cómo hace el anticristo, que no le hace falta engañar a nadie, él va directo. A eso me estoy refiriendo. Hitler fue directo a la gente, él no fue con engaño, fue directo. Y la gente pues dijo: pues vale, pues nos parece bien, apoyamos a la causa. Pues el anticristo es lo que va a hacer. O sea, será tan claro que no necesitará ir con trampa ni con engaño, va a ir directamente. Su corazón se engrandecerá. Será tan grande, que claro, ¿por qué se engrandece su corazón? Porque a su jefe le pasó. Entonces le va a pasar a él lo que le pasó a su jefe. Ezequiel capítulo 28 le dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cómo surgió el pecado en el cielo? ¿O cómo surgió el pecado en el corazón de Satanás? Porque realmente no fue en el cielo, fue en la tierra, y ahora lo voy a explicar. ¿Cómo surgió el pecado en un lugar donde no había pecado? Eso es bonito hablarlo un día extensamente, porque no hay seres que Dios haya creado esclavos. Dios a todas las criaturas les ha dado opción de escoger. A los humanos sí, a los ángeles también. A toda la jerarquía angelical, pastor, a toda la jerarquía angelical Dios les ha dado, a todos, nadie adora a Dios ni sirve a Dios por obligación. Nadie. ¿Diferencias? Sí. ¿Cuáles? Los hombres, esto lo dije la semana pasada, que tenemos decisiones temporales. ¿No lo dije? Bueno, pues lo dijo. Mira, los hombres tenemos decisiones temporales. Yo puedo decidir hoy una cosa y mañana otra. ¿Vale? Decisiones temporales.
Estamos en un cuerpo de carne y yo tomo decisiones temporales. Ahora, a mí, yo puedo tener fe, de hecho vivo por fe. El Evangelio yo lo acepto por fe. ¿Por qué? Porque no lo veo, yo no veo a Dios. ¿Alguien lo ha visto a Dios? Alguien ya tiene todo, ya no necesita nada de Dios. Por eso tenemos que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es decir, que todavía no lo tienes todo. Y la convicción de que, ¿y a quién servimos y no vemos? Con nuestros ojos, a Dios. Entonces la fe tiene que ver con servir a alguien que yo no veo y con esperar algo que no tengo. Por eso tengo fe. Los ángeles no tienen fe. Porque los ángeles no esperan nada, porque todo lo tienen, y sirven a alguien que venga. Por eso no tienen fe. Claro, al ellos no tener fe, ellos no pueden ser perdonados. ¿Por qué yo sí puedo ser perdonado y un ángel no? Porque únicamente la habitación, hay una habitación que se llama gracia. Dentro de esa habitación hay un baúl. Y dentro de ese baúl hay un regalo que se llama perdón. Y el perdón es salvación. ¿Vale? Imaginaros una habitación y dentro de la habitación hay un baúl y dentro de ese baúl hay un regalo que se llama perdón. Ahora, yo y un ángel. Quiero coger ese regalo y yo, como soy un ser humano, puedo coger mi llave, que se llama fe, y abrir, y yo entro en la habitación que se llama gracia, y abro el baúl y cojo el regalo que se llama perdón. Si yo no tengo fe, yo no puedo entrar en la gracia y no puedo ser perdonado. Biblia, ¿por gracia sois salvos? ¿Por medio de qué? Si no hay fe, no hay gracia. Si no hay gracia, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Por eso yo, cuando me arrepiento, puedo entrar en esa habitación porque tengo fe en que Dios me puede perdonar, un Dios que no veo. Sé que puedo recibir algo que no tengo, que es la paz del perdón, y como creo en ello, Dios me perdona. Un ángel no tiene fe. Por lo tanto, no vive en la habitación de la gracia. Por lo tanto, ellos no pueden ser perdonados. Por eso ellos, a diferencia de nosotros, yo tomo decisiones temporales, pero ellos toman decisiones eternas. O sea, los seres angelicales toman una decisión y les sirve para siempre. Pero esa decisión es la oportunidad que Dios les da para seguir o no servir. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o sí? ¿Sí? Hubo una rebelión y ya no habrá más rebeliones. Satanás se rebeló, muchos ángeles se fueron con él y esos ángeles se han convertido en demonios. La pregunta es, ¿por qué no hay otra nueva rebelión? Porque ellos, los que se fueron, se han ido eternamente y los que quisieron quedarse se han quedado con Dios eternamente. Ha sido una decisión eterna. ¿Estoy siendo claro o no? Sí. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Esto es muy importante. Cuando se rebelaron, no solamente se rebelaron ángeles, que se convirtieron en lo que hoy son demonios. En el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Es que se rebelaron jerarquías. Por eso hay demonios con rangos diferentes. Hay un demonio que está en las prisiones de la tierra, de la profundidad de la tierra, debajo del mar, hay una parte hueca, ¿vale? Eso del núcleo que te enseñan en el colegio, ojo que eso no hay pruebas, ya te lo digo yo que no hay pruebas científicas. Según la Biblia, debajo del mar hay un vacío, está hueco, hay una oscuridad, hay montañas, porque la Biblia habla de cimas, que son picos, montañas, y hay separaciones. Por ejemplo, está lo que se llamaba el seno de Abraham, que ya no hay luz, porque ahí ya no hay nadie, que eran los buenos, que morían en el Antiguo Testamento, se iban ahí, los tenía Dios aparte, estaban cautivos en la tierra, los tenía aparte, hasta que él murió. Pero luego había otro lugar, había una separación muy grande, que no se podía pasar de un lugar a otro, y estaba el Hades, o el Seol, que estaban todos los malos que habían muerto,
Ahí estaban, atormentados con ciertos demonios ahí soltados. Pero luego aparte la Biblia dice que hay un pozo literal, y tiene una puerta, con un candado. Dentro, tú abres el pozo y te metes, y entras en una prisión, donde hay 200 millones de demonios. Y el jefe de toda la cárcel tiene nombre, se llama Apolión. También la Biblia lo llama el destructor. Ese posiblemente tenga más fuerza que Satanás. Lo que pasa es que no se respetan por la fuerza, se respetan por el rango. Mucha gente puede ser más fuerte que un policía. Te viene aquí una señora de 40 kilos, quiero los DNIs a todos, con 4 o 5 policías, y le damos a la señora los DNIs, y la vamos a hacer así y aplastarla. Pero es que no la respetamos por lo fuerte que es, la respetamos por el rango que tiene. A Satanás le respetan por el rango que tiene, porque fue único en su especie, querubín protector. Es el único querubín que no tiene 4 caras. Todos los demás querubines tienen 4 caras, tienen 4 alas, y según la Biblia él no tiene 4 caras. Fue un querubín único, por eso lo llaman querubín protector. Fue único en su especie. Por eso, quien se enfrenta a él es único en su especie. Miguel es único en su especie. La Biblia solamente habla de un arcángel. Uno, la Biblia. Fuera de la Biblia hay un montón de teorías, que si hay un arcángel Rafael, a Gabriel le dicen que es un arcángel. No es ningún arcángel, la Biblia lo llama el ángel Gabriel. Es un mensajero. Pero Satanás era único en su especie, le respetan por los rangos que tiene. Bueno, pues se enalteció su corazón. ¿Cómo nació el pecado? Le dijo, un querubín protector. Los querubines han sido creados para proteger. Por eso, estos son querubines. Cuando Dios manda a crear el arca, dice, le muestra querubines y dice, labra querubines. ¿Por qué? Porque los querubines han sido creados para proteger. ¿Para proteger qué? Estaban encima de la tapa. Esto se llama propiciatorio. Para proteger que la gente mirase dentro. Para proteger que nadie abriera. Para proteger, porque ahí, entre los querubines, una vez al año descendía Dios. Para cuidar, para proteger. Cuando el hombre peca, Dios pone querubines para cuidar y proteger el camino que va al árbol de la vida, para que el hombre no coma en pecado y viva eternamente. Entonces, un querubín ha sido creado para proteger. Satanás fue creado como, digamos, como un jefe de seguridad. ¿De seguridad para qué? Para que no hubiera una rebelión, para mantener el orden. Y el que fue creado para que no hubiera una rebelión, se rebeló. ¿Por qué? Porque no solamente Dios le dio el poder que tenía, sino que le dio autoridad para contratar. ¿Contratar qué? Es que en el cielo hay trabajos. Es que no creemos que cuando vayamos al cielo vamos a estar en un sillón de nube todo el día así. No. Si en el cielo va a haber actividad. De hecho, en el cielo el problema no es que unos manden a otro. Ese no es el problema. Por eso Dios escogió de 70, apartó a 12, y de 12 se quedó con 3. Por eso a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, que es la predicación que abre las llaves del reino. Unas llaves abren una puerta, ¿vale? Las llaves que le dio a Pedro no son llaves del cielo, tú pasas y a ti tú no pasas, tú al infierno. No, a eso no se refiere. Las llaves es la predicación del evangelio. Pedro abriría el evangelio a los judíos y el evangelio a los gentiles. Fue el primero en predicar a judíos y gentiles. A eso se refieren las llaves del reino de los cielos, porque fue el primero en traer la salvación a judíos y gentiles. El problema no son los rangos, por eso hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Por eso Dios manda a la iglesia a someterse a sus pastores. Aunque estos, fijaros lo que os voy a decir, que es muy fuerte, aunque estos lo hagan mal. Ojo, la iglesia, mira,
tío Faico un día, escuché, como hace más de 20 años, estaban pusiendo un pastor, llegamos a un lugar de visita y sabía que el pastor, porque no avisemos, y estaban pusiendo otro pastor. Y el tío Faico estaba dirigiendo todo. Y dijo una cosa, ese gitano sabio, hace más de 20 años que va perseguido de por vida. Dijo, va a haber un cambio de pastor, escuchen, si no es así, pero si el pastor se convierte en Saúl, que Saúl fue un mal rey, ¿a que sí? Bueno, al principio no, pero luego fue un mal rey, ¿a que sí? Dijo, aunque se convierta en Saúl, la iglesia tiene que ser como David, que en la hora de poder matarle, dijo, líbreme de poner una mano contra su ungido. Aunque el pastor sea un Saúl, la iglesia tiene la obligación de ser como David. Y no, David en ningún momento, aunque Dios le ungió, le dijo, tú eres príncipe. Dios había rechazado ya a Saúl, pero seguía reinando. Y cuando le ungió, no le ungió como rey, le ungió como príncipe. ¿Sabes por qué? Porque había un rey. Es malo, pero hay un rey que Dios ha puesto. Pero se ha corrompido, da igual, pero Dios le puso. El pueblo dijo, queremos un rey, como las demás naciones. Y Dios no le dio a Saúl, que era malo. Dios le dio al mejor personaje de todo Israel. ¿Sabe quién era el mejor de todos? Saúl. Era el hombre capacitado para ser el mejor rey que hubiera tenido Israel. Más alto que todos sus compañeros. Saúl era increíble. Lo que él se corrompe. Pero aunque se ha corrompido, Dios no le dice, David, tú no tienes licencia para matarle, este es mi ungido, le he puesto yo. Esto es lo que hay en el pueblo, yo se lo doy. Por eso la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. No te tienes que someter a un pastor solamente cuando te mande a pecar. Pero en todo lo demás te tienes que someter. Incluso en una disciplina, aunque no la entiendas, te tienes que someter. Estás obligado por Dios. Ya, pero ¿qué ha sido injusto? Bueno, pues ya se encargará Dios con el pastor. El problema nunca ha sido la autoridad. Tenía tanta autoridad, él tenía un trabajo, que Dios le dio autoridad para contratar a gente para su trabajo. A causa de la multitud de tus contrataciones, contrataba. Te necesito, te necesito aquí, te necesito. Si nosotros juntamos Isaías capítulo 14, juntamos Ezequiel capítulo 28 y capítulo 29, y Ezequiel capítulo 30 y capítulo 31 y parte del capítulo 33, hacemos una película de lo que sucedió en el cielo que es increíble. De hecho, ¿saben dónde hubo la rebelión? No fue en el cielo. Dice Isaías, subiré al cielo. Entonces la rebelión empezó en el cielo. Porque cuando Dios creó el mundo y creó a los seres angelicales y luego creó el mundo. Por eso Job capítulo 38 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se refiere a los ángeles, que son hijos de Dios por creación. Entonces, cuando Dios creaba el mundo, los ángeles estaban viendo como Dios creaba el mundo y se gozaron. Porque cuando Dios crea los cielos, que al menos hay 3 según la Biblia, Dios ya en una de las etapas de crear el cielo, crea todos los seres que hay en el cielo. Y luego Dios mira la tierra, empieza a crearla, y cuando Él está creando la tierra, los ángeles están viendo como Dios crea la tierra. Lo que la rebelión se creó la tierra, y antes que se creara el hombre es cuando hubo la rebelión. Según lo que creen algunos, que yo me inclino, esto ya es teoría personal, que ahí está vuestro pastor, esto es algo personal, yo siempre he creído en el cataclismo, en que en Génesis capítulo 1, entre el verso 1 y 2, hubo la rebelión. Yo siempre he creído eso. Otro día yo lo doy no como doctrina, sino como mi teoría. Yo creo que lo que vemos en Génesis 1 es el desorden de una caída. Porque ahí aparecen una serie de problemas que para mí no son causa de Dios. Como había tinieblas, estaba desordenado, estaba vacío, y ya aparece el abismo. El abismo no es otra cosa que el lugar donde fue enviado Satanás. Por eso yo creo en esto. Puedo estar equivocado, a lo mejor. Pero el problema no fueron los rangos nunca, que Satanás contrató a gente. Y el encargado de... Claro, se vio con tantísimo ángel que dijo, lo único que me queda
es poner un trono a su lado y parecerme a él. Y desde ahí nació la rebelión. El problema nunca fueron los rayos. Nos hemos desviado, pero bueno, ya... Vale, vamos a terminar. Y el rey hará su voluntad. El anticristo no obedece a nadie. Le podrán aconsejar, pero él no obedece a nadie. Se ensordecerá, se engrandecerá sobre todo. ¿Qué dice? Dios. Por eso no es amigo de la Iglesia Católica. ¿Cómo va a ser amigo del anticristo de la Iglesia Católica? Que no puede existir un anticristo con la Iglesia Católica, no es compatible. Porque se va a levantar sobre todo Dios. Pero es que, escucha, no es compatible con Mahoma. No es compatible con testigos de Jehová, no es compatible con los budistas, no es compatible con nada. No es compatible con el comunismo de China, no es compatible. Porque para China el gordito ese feo, vamos, ¿será posible que no deja que a nadie se corte el pelo como él? Es un delito penal con la muerte. Si te cortas el pelo como él, te matan. Vamos, será el gordo, feo, malo. Se levanta contra todo Dios. Ya le dice, contra el Dios de dioses. Mirad, yo esto lo he escrito en mayúsculas, pero en vuestra Biblia, esta viene en mayúscula y esta viene en minúscula. En la Biblia, cuando la palabra Dios es en minúscula, simboliza a los jueces. Dios de dioses, pero si no existen dioses, sí, en la Biblia hay un salmo que dice dioses sois, se refiere a los jueces. A los jueces se les llamaba Dios, pero en el sentido que decretaban algo y se tenía que cumplir. Un juez te dice 5 años condenado. ¿Y dónde vas? A la cárcel. Y si el juez no te absuelve antes, te come 5 años de cárcel. En ese aspecto, a los jueces de Israel se les llamaba dioses porque ejecutaban sentencias. Y dice, él es Dios de dioses. Es decir, que por encima de todos los que ejecutan, él está. Y ahora, contra el Dios de los dioses, por encima de todos los jueces de la tierra, está Dios. Por eso aparece en letra mayúscula. Dios está por encima de todo. Pues él se va a revelar, va a empezar desde abajo y va a terminar con el de arriba. Hasta que sea consumada ¿la qué? La ira. Porque lo determinado se cumplirá. El anticristo hace lo que hace porque Dios se lo permite. Como la iglesia ya no está, Dios le permite que haga cosas. Luego veremos que sale venciendo y para vencer. Dios le da permiso. Pero hasta que sea consumada la ira. ¿Qué ira? La ira de Dios, que vendrá a este mundo. Por eso yo no entiendo por qué dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. Si es la ira de Dios. O sea, Dios me ama y derrama su ira sobre mí. Si lo que sufrió Jesús en la cruz es el infierno. Vamos a ver, si Dios me libra a mí del infierno, si Jesús al morir, yo no voy al infierno porque Dios al morir me libró del infierno. Para mí librarme Dios de un lugar, tiene que haber experimentado ese lugar. O sea, si Él pagó por mí, imagínate que al Rubén le condenan a 5 años de prisión y me dan la opción de yo pagar su condena. Entonces yo fui y me digo, no, yo voy preso. Mi hijo que se vaya a su casa, ¿qué pago yo? ¿Qué tengo que pagar? ¿5 años de qué? Que es su condena, la pago yo. Si Él me ha librado a mí del infierno, ¿por qué? Porque el infierno no es otra cosa que, número 1, pecado. El infierno es pecado, en su totalidad. Dice Corintios, dice, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. ¿Qué es el infierno? Número 2, es la separación de Dios eternamente. Lo que ocurrió en la cruz fue un misterio. Dios mío, ¿por qué me has? No llevando, no. Hablamos de un desamparo, porque ese es un misterio. O sea, lo que sufrió Cristo fue un infierno para nosotros poder librarnos. No es que se quemó y le hicieron una hoguera. El infierno es mucho más que eso, que un fuego que no se apaga. Es mucho más que eso.
Fíjate, del Dios de sus padres, esto bonito. Es que ya casi las 12. Del Dios de sus padres. ¿A qué se refiere? ¿Los padres de quién? De sus padres. ¿Por qué sus padres? ¿Por qué judío? Vamos a ver. El anticristo, en la persona que sea poseída, judío tiene que ser. Porque esa frase solamente se aplica a judíos. Del Dios de sus padres. Solamente se aplica a la nación judía. Pero aquí tenemos un problema. El anticristo pondrá paz entre judíos y musulmanes. ¿A que sí? Habrá paz entre judíos y musulmanes. Si solo fuera judío 100%, habría judíos que no estarían de acuerdo con él. Porque hay judíos que no quieren tener paz con los musulmanes. ¿Me estáis entendiendo? Vale. Si aún habiendo judíos no se van a fiar de él, imagínate que el que va a solucionarlo todo, el plan, los musulmanes, ¿qué van a aceptar al judío? Si es que los judíos ya quieren paz con los musulmanes hoy día. ¿Y por qué no tienen paz? Porque los musulmanes no se fían de los judíos. Entonces, por un lado, judío tiene que ser el anticristo. Pero es que si es judío 100%, los musulmanes no se fían de él. Porque a día de hoy no se fían. Los gitanos están como un 30. ¡Claro! Ahora, ¿quién puede ser el anticristo? Es muy posible, yo es lo que creo, que no solamente sea judío, sino que tenga parte musulmana. Y me dirá, ¿qué diferencia hay? Porque también es judío. ¿Qué los musulmanes son judíos? ¿No vienen de Abraham? Pues son judíos. Y la otra parte que es egipcia, pero son judíos, vienen de Abraham. Ahora, qué casualidad. Mira, esto es muy bonito. Os dije que la escatología empezaba en Génesis, ¿verdad? ¿Termino o...? ¿Sigo un poquito más? No quiero cansaros, ¿eh? Venga, mira. Hay un momento en el que cuando Dios bendice a Isaac, le dice: de ti nacerán reyes. Y te bendeciré y será bendición, y el que bendiga lo voy a bendecir, pero de ti nacerán reyes, le dice. Leer lo que Dios le dice a Ismael. De ti nacerán 12 príncipes. Por eso digo que la escatología empieza en Génesis. A ver, ¿quién es Ismael? Ismael es el hijo que tuvo Abraham con Agar, la egipcia, y de ahí vienen los musulmanes. Desde pequeño, Ismael hacía de rabiar a quién, le pegaba a quién, a Isaac. Por eso Sara le dice: tírale al hijo de la esclava, porque es que riña a mi hijo, que es el hijo de la señora. Eso ha durado hasta el día de hoy. Ismael pegaba a Isaac y Isaac se defendía. Hasta el día de hoy, quien primero pega son los musulmanes. Israel solamente se defiende. Desde el Génesis ya vemos que a lo largo de la historia Israel solamente se ha defendido, nunca ha atacado primero, nunca ha provocado una guerra. Y podemos hasta demostrarlo a nivel de la historia. Las guerras más grandes que ha habido, empezando desde que es nación. A las 5:45 le proclaman nación, a las 8 de la mañana ya los musulmanes le están atacando. La guerra de los 6 días. Se unen naciones en contra, entre ellas Egipto y demás, se unen para echar a Israel de las tierras de Israel. En 6 días, las naciones, la Unión Europea tuvo que decir: por favor, a Israel, por favor, parad. Porque si no paran, no dejan a nadie. ¿Saben que la guerra de los 6 días es un milagro de Dios? Un judío contra 200 musulmanes. O sea, había tantos musulmanes que un judío tenía que matar a 200 musulmanes para acabar con todos.
Pues en 6 días le dijeron, por favor, parad. Por favor, os pedimos que paréis. 6 aviones contra una flota de 1.600 aviones. Y solamente 2 aviones israelitas fueron destruidos y arrasaron con toda la flota. Miguel Palacios estuvo allí, habló con un pastor que estuvo en la guerra de los 6 días, luego se convirtió y es pastor de una iglesia, y él cuenta un testimonio. Dice que a él le tocó defender el monte Sinaí y eran 2 tanques y de pronto aparecen 10 tanques musulmanes y hay un momento que se paran y de pronto 9 se dan la vuelta y se marchan y quedan 2 tanques judíos y un tanque musulmán, y entonces van a por él y no arrancaba el tanque del musulmán que quedaba, no arrancaba, y entonces lo sacan, lo encañonan y le interrogan y le dicen que ¿por qué se han ido tus compañeros? Y no podían, los 2 soldados que había dentro no podían, tenían una cara de terror mirando al monte. Y entonces le dijeron que qué pasaba, y le decían que tenía miedo que si no los veían, y entonces miraban y no veían a nadie. Entonces le dijeron, ¿qué ves? Y dijo, hay gigantes en todo el monte. Hubo, y esto es verdad, uno contemporáneo, le metieron en un tanque, le sacaron, tenía miedo, cerró los ojos, empezó a hacer así y acabó con toda una flota con los ojos cerrados. Se analizan todas las guerras, ellos siempre se han defendido de los ataques de... Entonces, por una parte, judío, pero es que si es musulmán también es judío. Dice, de los judíos nacen reyes, y han nacido cuántos reyes en Israel, un montón, pero a Ismael le dice 12 príncipes. Tú hablas con un musulmán y dile cuántos príncipes han tenido hasta el día de hoy. Ellos llaman a los príncipes Mahdi. Un Mahdi es un príncipe, digamos, el líder de todos los musulmanes. Hablar con un musulmán, decirle cuántos príncipes han tenido, cuántos Mahdis han tenido a día de hoy. 11. Está viviendo en la generación donde ya han pasado 11 Mahdis por el reino musulmán. Y si tú lees las características de un Mahdi, son idénticas a las del anticristo. Los musulmanes solamente se van a someter a un Mahdi, a un líder musulmán. No se van a fiar de un judío 100%. Por eso yo creo que el anticristo, aunque es judío, pero tiene parte musulmana, porque si no los musulmanes es imposible que se fíen de él. Del Dios de sus padres no hará caso. O sea, se va a olvidar de Jehová. Mira lo que dice. Ni del amor. El anticristo es un ser humano poseído. No nace anticristo. Había una película hace muchos años, Josué se va a acordar, Demian, la profecía. 1, 2 y 3. Nacía un niño que era el anticristo, tenía poderes especiales. Pero el anticristo no nace anticristo. El anticristo es un hombre que es poseído. Para ser poseído, tienes que darle mucho lugar al diablo. No todos los inconversos pueden endemoniarse, pueden estar influenciados, pero para que alguien, un demonio, posea a una persona, le tiene que dar mucho lugar. Solamente hay un pecado, que no sé si lo dije el otro día, por el cual se puede poseer un pecado. Y es el del adulterio. El que se una a una ramera, un espíritu con ella. No es el caso de siempre, pero tú imagínate que un hombre comete un adulterio pues con una prostituta y resulta que ella está poseída. Pues en un solo acto te puede poseer. Es el único pecado que se transmite en un solo acto. Pero todo lo demás tienes que darle lugar al diablo. ¿Vale? Y dependiendo del lugar que le des, así te posee un diablo o te posee otro. No te pueden poseer 20.000 millones de demonios. En la Biblia Legión, fíjate, no era un endemoniado, lean la Biblia y salieron 2 endemoniados, 2. Tenían una legión. Eso es un caso único en la Biblia. Yo me he encontrado con gente
que eso es muy triste, espero que nunca lo veáis, manifestaciones de demonios, y Samuel y los chicos lo sabrán. Yo he visto a gente poseída y a mí me han hablado y mienten porque te dicen que son Satanás, que tienen una legión. Eso es mentiroso, es imposible. Satanás no posee a ningún ser humano, no puede. El cuerpo de un humano no está capacitado para ser poseído por Satanás. Si un poseído dice, soy Satanás, es mentiroso. Yo se lo dije a uno, mentiroso diablo, vas a ser tú Satanás. Es que yo me salgo así, es que me consumen mucho. A uno le dije, me voy a levantar a las 12 de la noche, hombre, que estaba justo viendo la televisión. A uno se le dije, hace un poquito además, le dije, tiene que esperar a las 12 de la noche, ¿no? Que estaba viendo mi televisión. Pues ahora te vas a enterar, le dije. Ahora vas a salir, si no, no me voy a ir. Porque os voy a decir algo, hombre. Os tienen miedo los demonios. Los demonios juegan con la intimidación. ¡Ay, qué miedo! Si supieran realmente, eso te lo voy a decir yo de gratis, os tienen pánico. Los demonios tienen pánico a la iglesia. Porque están obligados a obedecerte. Ellos intimidan. Pero cuando te enfrentes a un demonio, o incluso quieras orar por un movimiento diabólico, ni le rueguen ni no le... Tú dale una orden. Es que te tienen que obedecer. Yo hace poco le dije a una persona, le dije, escúchame, a las 12 de la noche, que yo no he venido aquí ni a negociar contigo ni nada. Yo hablo, tú te callas, yo te ordeno y tú obedeces. Así que sal. Ya está, no más, ¿para qué va? ¿Has visto esos endemoniados que hay? ¿Y cómo te llamas? Y no sé qué. Es un espectáculo, hermanos. Eso es triste. Que Dios, eso es muy triste, hermano. Dios puede juzgar a una persona por hacer eso. Tú no sabes lo que sufre una persona endemoniada. Una persona cuando es poseída por un demonio y es liberada, aún liberada le deja un rastro. Son heridas, son cicatrices. Tú te cortas y te dejas una cicatriz. Cuando un demonio ha quitado a un ser humano, físicamente le deja una cicatriz. Eso es muy triste. Los demonios, su tormento es que no tienen cuerpo. Por eso ellos añoran poseer un cuerpo, porque cuando están... Tú imagínate estar en una bici estática o en una de estas de correr, una cinta, ¿no? Tú imagínate que tú estés andando y te empiecen a dar y de pronto correr, pero escucha, que de pronto sea gigante y que no pueda parar. Hay un momento que es inagotable, ¿no? Bueno, pues los demonios viven así, viven agotados. Es como estar en una bicicleta y no poder nunca parar. ¿Sabes cuándo paran? Cuando poseen a alguien. Cuando poseen a alguien, hacen... descansan. Por eso ellos añoran poseer. Porque su juicio fue despojarse de sus cuerpos. No tienen descanso. Ellos, si se meten en los animales, descansan, pero no. Donde realmente descansan es en un ser humano. ¿Y cómo descansan? Atormentando. Por eso no se puede hacer un espectáculo de un poseído. Contriante se marcha en un cuerpo mejor. Y si te encuentras con uno con autoridad, dile, escúchame, tú no sabes ni con quién estás hablando. Tú no sabes ni con quién te has metido. A uno le dije, tú no sabes ni con quién te has metido. De hecho, yo no sé cuánto tiempo llevas aquí en esta ciudad, pero mira, se me va a ocurrir marcharte de este país. Le dije a uno, te marchas de este país ahora mismo. Tú tienes que tener autoridad, que los demonios te obedecen a ti, que te tienen miedo a ti, que por eso ellos quieren intimidar. Jehová los reprenda esta noche a todos. Amén. Pues el anticristo es muy posible, del amor de las mujeres, no hará, es muy posible que sea gay. Muy posible que el anticristo sea gay, incluso hasta pederasta. Porque son los pecados ocultos de la política. Es que esto sería, para hablar es muy bonito, pero si nos volvemos aquí medio locos y hablamos de todas las cosas que hay. El logo de Nickelodeon, de los dibujos, ¿habéis visto el logo? Es que es como una pintura. Es igual que la isla de este que dijeron que murió en la cárcel, que no murió, son mentiras.
que compraban a niños y se los vendían a políticos. Es su isla, es igual que el logo de Nickelodeon. Y ahí supuestamente, esto está publicado, abusaban de niños los políticos. Venga, os voy a dar un dato. Una niña entre 6 y 9 años vale 200 euros. Si tiene los ojos azules y es rubia, vale 300. Una niña de 13 a 17 años, si es virgen, vale un precio. Si no es virgen, vale otro precio. Y ahora ya te vas a más pequeños aún todavía. Lo máximo que te vale un niño, y hablamos de un niño, puede ser casi un bebé, 500 dólares. Hasta en eso pagan para abusar de un niño. Eso es lo que hay en el mundo, lo que a nosotros estamos exentos. Pero cuando ¿habéis visto la película de Sonido de Libertad? No la has querido ver. Si no estás preparado, no la ves. Es increíble, muy fuerte esa película, pero es que es una realidad. Es que al que se basa el protagonista estuvo aquí en Madrid, le entrevistaron en Cuarto Milenio, y él dijo: en Madrid hemos desmantelado 3 células. En Madrid, una de ellas estaba en Sol. Había un piso en Sol que vendían a niños. Claro, el protagonista de la película, que está basado en hechos reales, es un agente que se hace pasar por pederasta, que contacta con pederastas que roban a niños, que los venden, y él dice que va a abusar de ellos, los compra, y en el momento que se los van a dar, él no compra uno o dos, a lo mejor compra 40 niños, y en el momento que lo va a contar, les coge. Pues en Madrid habían desmantelado 3 células, y en Sol había una. En Sol, todo el mundo va a Sol, pues en Sol había una célula de niños. Y esto es un pecado que no se habla, pero que es una realidad. Entonces, el anticristo, ¿en qué estará metido para que ese espíritu que sale del abismo le posea? Y termino. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Esta frase, el Dios de las fortalezas, únicamente se aplica a un Dios. A Alá. Se le llamó el Dios de las guerras. Fortaleza, hay otra versión que le llama el Dios de las guerras. Y únicamente se le aplica a Alá. Por eso yo creo que parte será musulmán. Dios que sus padres no conocieron. Es que los judíos no han conocido. Solamente han hablado de quién. De Jehová. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y eso de gran precio tiene que ver hasta con las marcas. ¿Cuándo te vale un bolso de Chanel? Pero mira lo que ha hecho Donald Trump, ¿eh? Ha tirado a China del comercio y ha cogido los chinos y han dicho: sí, pues ahora vamos a hacer vídeos. Y han hecho vídeos en directo haciendo bolsos de marca que valen 5 euros. Los que venden por miles de dólares. Dicen que no son originales, que los hacen en China, que es mentira. Termino, porque terminamos. Anticristo hará muchas falsas promesas. Vamos a acabar aquí y seguimos en otro momento. Mira lo que quiera. Falsas promesas para la semana que viene, si queréis. A Israel, paz en Medio Oriente. Por cuanto habéis dicho, tenemos pacto con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Eso es lo que va a decir Israel. Ay, qué bien, hemos hecho un pacto con la muerte y un convenio con el Seol. Luego vais a ver dónde está el contexto. Os lo voy a adelantar, los 4 jinetes del Apocalipsis. Tendrá una autoridad imperial. ¿Ves? Apocalipsis 13:2. Satanás, que es el dragón, le dará su trono y grande autoridad. Esto ya hay que explicarlo la semana que viene. En esto hay, el que tenga la mente, las 7 cabezas, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Mira, esos han sido los imperios. Terminamos. 5 imperios. Dice la Biblia, 5 imperios han caído. Es decir, que cuando Juan vivía, ¿qué gobernante había? Roma. Pues anterior a Roma habían caído 5. Egipto, Mesopotamia, Babilonia, Grecia,
Egipto, Mesopotamia, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. 5 han caído. Uno es Roma. El otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro? Los dedos, parte de hierro, parte de barro cocido. Aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando finalice y empiece un nuevo gobierno, mira cuánto durará. ¿Por qué dura poco tiempo? Bueno, dura poco tiempo porque surge el anticristo y en su surgimiento, es un pueblo pequeño, esto lo explicamos si quieren la semana que viene, cuando él surge, 3 imperios son derrotados. Muy posible que se quede con el poder político, poder religioso porque el Papa no va a existir. Si hay Papa, no hay anticristo como Dios. Y el poder militar. Mira, ¿cuánto va a durar ese 7º imperio? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. La Biblia siempre se interpreta a sí misma. Que aún no han recibido su reino, pero por una hora no son 60 minutos, una hora es un tiempo. Es como cuando cuando estaba Jesús en el Getsemaní y vino y dijo, ahora es la hora de las tinieblas. Es un momento, por un momento le va a dejar gobernar el anticristo a 7 con él, pero va a durar muy poco. ¿Ves? La hora de las tinieblas. Y ahora dice, y la bestia que era y no es también el 8º. ¿A qué se refiere era? A lo largo de la historia ha habido muchos anticristos. Vemos destellos de cómo será el anticristo por mucha gente que era. Ha habido mucha gente, Hitler es uno de ellos, un destello del anticristo. El anticristo es todo lo que se opone a Dios y a Cristo. Era, no es. En días de Juan no había nadie. Dice, y es también el 8º. ¿Qué 8º? Que él se va a quedar. Claro, al él surgir, 3 naciones son derrotadas y se quedan 7 más él, 8. Por eso es el 8º. Está entre los 7 y va a la perdición. Es decir, que cuando se una a la Unión Europea y él surja, que son 10, él surge y 3 son quitadas. Pues luego él se queda con 7 debajo suyo, y él es el 8º, por eso se le llama el 8º. ¿Estoy siendo claro? Sí. Vamos a terminar. La bestia que sube del mar representa el gobierno del anticristo, su manera de gobernar con la ayuda de Satanás. Ese es el imperio, ese es el 8º. ¿Y de dónde surge? Surge del mar, ¿no? Me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La Iglesia Católica ha conquistado a pueblos, muchedumbres y naciones. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia. Simboliza a muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. O sea, saldrá del mundo. El anticristo saldrá del mundo. Concretamente, de ese mundo. Es muy posible que salga de las partes de Oriente. Pero como es parte judío y yo creo que es parte musulmán, de ahí saldrá un líder diferente. Eugenia, ¿crees que hoy día está el candidato para ser el anticristo? Siempre Satanás tiene a uno listo. ¿Preguntas? Antes de acabar. Vale, el falso profeta no puede ser un papa. Vamos a leer. Mira. Por eso es una contradicción. Apocalipsis capítulo 17. Es que esto va con el Papa, ahora el Papa negro. Por eso. ¿Quieres que dé la luz? ¿Podemos ya dar la luz? Y así leo bien la Biblia. Dice, Apocalipsis 17, verso 15, dice, en las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Podemos demostrar que la gran ramera es la Iglesia Católica. Eso lo podemos demostrar, ¿vale? En otro, claro, da para un estudio entero.
Y ahora dice, los 10 cuernos que vistes en la bestia, ¿quién eran los 10 cuernos? Los 10 gobernantes, ¿no? Los 10 cuernos que han visto, estos no era anticristo. Estos aborrecerán a la ramera. ¿Quién es la ramera? La iglesia. O sea, fíjate lo que hará el anticristo. Antes de derrotar a las... Son 10 naciones. Pues antes de surgir y derrotar a 3, Satanás les induce a esas 10 naciones para que el anticristo va a estar ahí oculto. Pues Satanás induce a esos 10 gobernantes para que aborrezcan a la iglesia católica. Y mira lo que dice la Biblia. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán a fuego. Por eso dice que... La Por eso ha que, dicho que se repetirá la historia. La quemarán a fuego, y ahora voy a decir por qué. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. O sea, es Dios el que, viendo lo que hay en sus corazones, dice, hacedlo, hacedlo, hacedlo. ¿Por qué? Porque hay una sentencia con la Iglesia Católica, que es la madre de todas las abominaciones. Si hay algo, si hay un pecado que Dios le ofende, en la idolatría. Y Satanás es la madre de todas las abominaciones. Cuando veas en la Biblia abominaciones de las naciones, es idolatría. Israel cayó en las abominaciones de las naciones, que era idolatría. Pues la Iglesia Católica es la gran de todas ellas. Una de ellas es Babilonia. Pues la Iglesia Católica es mayor que Babilonia. Ha influenciado más que Babilonia en ese aspecto. La quemarán. ¿Por qué la van a quemar? Muy sencillo. El anticristo es un líder político. Pero luego Satanás le da una ayuda, que es el falso profeta. Si Satanás imita al Padre, el anticristo imita a Cristo, pero es todo lo opuesto a él. El falso profeta imita al Espíritu Santo. La siguiente clase es el falso profeta. ¿Qué hace el falso profeta? Número 1, el falso profeta hace una campaña, dice, y hará esto para que adoren a la bestia. Es decir, que es la propaganda para que adoren al anticristo. Es decir, él hace una publicidad para que no le miren a él, que miren al anticristo. Es que esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a mirar a Jesús. Quiere el Espíritu Santo que tengamos la imagen del Hijo. El falso profeta imita al Espíritu Santo y él quiere llevar a los que engañan a que miren al anticristo. Dice, hablando del falso profeta, y en esto hay sabiduría, el que tenga entendimiento calcule el número de su nombre, es número de hombre, es el 666. ¿Saben quién lo marca? El anticristo. ¿Saben qué es el 666? Esto da para una clase, la vamos a dar tranquilo. Principalmente es un sistema económico, porque si nadie puede comprar ni vender, ¿con qué se compra? ¿Con qué se vende? Con el dinero. Pues es el 666 que habla es un sistema económico. Nadie puede comprar ni vender. Como es el publicidad para que adoren al anticristo, no puede haber iglesia católica. No se lo va a permitir el Papa. ¿Cómo va a permitir el Papa que en un lugar donde él está se le adore como Dios? Si aún la Iglesia Católica no permite eso a nadie. La Iglesia Católica no puede subsistir con el anticristo. El anticristo la tiene ahí, el diablo la tiene ahí porque ahora le hace su función, pero cuando ya no la necesita, la quema. ¿Por qué? Porque luego surgirá alguien más importante que la Iglesia Católica, es el anticristo. ¿Otra pregunta más? ¿Está siendo claro o hay alguna duda? ¿Alguna duda? De este tema. Es un tema complejo, porque muchas veces creemos, el anticristo, el falso profeta es un papa. No, va a ser un papa. Si va a llevar a adorar al anticristo, y eso no lo permite ningún papa. Porque parte de la influencia que gobierna al anticristo es Roma. Y allí está el Vaticano. No va a permitir el Vaticano que haya uno que diga yo soy Dios y le diga al Papa, vale, tú eres Dios. No se lo va a permitir. Más cosas.
¿Ya? Pues son las 12:25. Somos listos. No, explica muy bien. Porque por ejemplo, La encanta Lo difícil es que mañana nos acordemos de lo que no, sí, pero más o menos, resumiendo, lo que nos ha aplicado es cómo viene el anticristo, cómo es el poder que conlleva el anticristo, de dónde surge y sus raíces, de dónde puede proceder y todo eso. Resumen, pero bien. ¿Vale la semana que viene? Sí, claro. ¿Qué tema queréis? ¿Seguimos con hablamos del falso profeta y el 666? Sí. Y así ya sabemos qué es el 666 a nivel de la Biblia, qué es. Porque no, es un sello, sí puede ser un sello, pero mira lo que dice: quien tenga entendimiento, leer Apocalipsis 13, deberes. Quien tenga entendimiento, calcule el número de su nombre, porque es el número de hombre. Y ahora dice: nadie podía comprar ni vender sino el que tuviera la marca, el sello o el nombre. Ya son tres. Es que a veces creemos que 666, sí, pero es que también puede ser un nombre o una marca. Es que el sello pueden ser tres cosas: un número, un nombre o una marca. ¿Ha visto de qué manera el anticristo va a engañar a la gente? No puede ser solamente un 666, porque eso ya se sabe, y eso hasta los inconversos lo saben. Pero Satanás va con engaños, y cuando segue a la gente va con engaños. No va a ir: mira, este es el sello que hablaba la Biblia. No, porque puede ser un número, puede ser un nombre, puede ser una marca, y la gente es sellada y es engañada. Me acuerdo hace años que decía una leyenda, o no sé si era cierto, que la corona del Papa, que uno de los papas ponía Vicarius Filidei, y el número romano Es 666. 66. Sí, vicario de Cristo, el intermediario entre Dios y los hombres, el Papa. ¿Han visto? Satanás. Eso es el 666. ¿Qué más es el 666? Para que os hagáis una idea. La estatua de Nabucodonosor dice que medía 6 codos de alto o 6 de ancho, y al toque de 6 instrumentos decía adorarle. ¿Qué es el 666? El hombre elevado a Dios. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Elevar al anticristo, que es un hombre, al nivel de Dios. ¿Has visto cómo el 666 ya cobra más sentido? La semana que viene. Señor, te doy gracias, Dios mío, por este momento. Gracias por este hombre que has despertado. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y a seguir viendo las riquezas ocultas en tu palabra. Gracias.